sesión. Veamos. Señores congresistas, reiniciamos la sesión dando la bienvenida al señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al señor Bernardo Juan Pacha Serrano, jefe interino del RENIEC, y al señor Manuel Francisco Cox Ganosa, jefe interino de la OMPE. Además también al doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos concurren a esta sesión con la finalidad de exponer ante la Comisión su opinión institucional como representantes y titulares de los organismos del sistema electoral respecto del proyecto de ley 4637-2019 Poder Ejecutivo presentado por el mismo. En particular, ellos sustentarán su posición con respecto a las competencias de cada uno de los organismos a los cuales representan en el desarrollo del proceso electoral, siendo importante conocer el modo en que se ejecutaría la propuesta de realizar un proceso electoral en el plazo señalado en el referido proyecto de ley y de adecuarlo al nuevo marco normativo electoral vigente aprobado por este Congreso y promulgado por el Poder Ejecutivo sobre elecciones primarias, inscripción y cancelación de organizaciones políticas, financiamiento público indirecto y demás disposiciones de reciente promulgación. Señores congresistas, primero, por metodología y con la finalidad de poder tener una sesión productiva, primero se realizarán las exposiciones de los invitados y luego se dará la palabra a los señores congresistas que lo soliciten a fin de viabilizar y hacer más productivo, insisto, el debate. Doy la bienvenida también a la congresista Lourdes Alcorta, al congresista Javier Velázquez, al congresista Carlos Tiglia, al congresista Mauricio Mulder. Correcto, nadie más. Entonces, señores congresistas, dejo en el uso de la palabra al señor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, señora presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, señores congresistas. Venimos en representación del Jurado Nacional de Elecciones en el marco del sistema electoral para dar una opinión sobre el proyecto del Poder Ejecutivo. En esta oportunidad, también por acuerdo del Pleno, venimos acompañados de el señor doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos la invitación cordial que se nos ha tenido a bien hacer llegar por parte de la señora presidenta para dar una opinión sobre este proyecto de ley. No sin antes pedir las disculpas del caso por de repente la poca la afonía que tenemos en este momento por una afección gripal, pero estamos para dar nuestra opinión. Y en todo caso también estamos acompañados de directores, funcionarios técnicos especializados, si se requiere alguna precisión mucho más técnica sobre algunos tópicos del tema en debate. Está presente en ese aspecto la señora directora de fiscalización, la doctora Clavijo, y también el señor director nacional del Registro de Organizaciones Políticas, el doctor Fernando Rodríguez Patrón, y también el señor Chucky Bianchi, miembro del Gabinete de Asesores. Bien, conforme ya lo ha mencionado la señora presidenta de la Comisión, hay algunos temas puntuales por los cuales tenemos que dar una opinión. Tenemos en primer lugar competencias de los organismos electorales, aspectos a observar de ejecutarse un proceso electoral sin cronograma cierto y adecuación del marco normativo. En cuanto a las competencias, las cuales fundamentalmente están previstas en la Constitución, tenemos que, como Jurado Nacional de Elecciones, tiene esencialmente la función jurisdiccional electoral, función fiscalizadora, educativa, función registral, normativa y administrativa. Y dentro del sistema OMPE, la planificación, organización y ejecución de los procesos electorales.
además de la capacitación electoral de los miembros de mesa en las puertas del proceso electoral. Por su lado, RENIEC tiene la función registral y puntualmente en materia de procesos electorales la elaboración de los padrones electorales. Asimismo, complementando estas competencias, el Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de las elecciones primarias internas, una de las funciones principales son la supervisión, la fiscalización de los comités partidarios. OMPE, en ese aspecto también, en el marco de las elecciones primarias internas, supervisión de fondos partidarios. Y en cuanto a las competencias en el marco de las elecciones primarias e internas, también RENIEC llevará adelante los padrones respectivos. Ahora bien, ¿cuáles son los aspectos importantes, sustanciales, que se debe observar o que se tiene que observar de ejecutarse un proceso electoral sin cronograma cierto? Más adelante vamos a precisar por qué estamos frente a un cronograma, ¿no?, sin, digamos, un extremo, el extremo inicial, incierto. Tenemos solamente la fecha final, la fecha de elecciones. Por eso estamos denominando un proceso electoral sin cronograma cierto, parcialmente por lo menos. Estos aspectos sustanciales, esenciales, ¿no?, que deben ejecutarse dentro de este cronograma que se está planteando, serían, en primer lugar, la reglamentación electoral. Entonces, de acuerdo a la propuesta, los tres entes del sistema electoral, vía reglamento, van a adecuar los plazos. Está claro. Van a adecuar los plazos, es decir, los plazos previstos por la ley los van a tener que adecuar en cada etapa del proceso, ¿no?, para ver su viabilidad. Entonces, estos reglamentos, ¿no?, se debe contar con un plazo razonable para expedirlos. Normalmente es 30 días después de la convocatoria. 30 días después de la convocatoria. Por otro lado, estos reglamentos ya publicados en vigencia deben ser materia de una difusión, socialización, capacitación a los miembros de los jurados electorales especiales. Recordemos que los jurados electorales especiales están compuestos por 3 miembros, 2 magistrados y un ciudadano. Pero como estos miembros son rotativos en cada proceso electoral, requieren necesariamente una capacitación, ¿no? Pero además, cada jurado electoral especial tiene en su entorno auxiliares, secretarios, especialistas, técnicos, informáticos, contables, etcétera, que también deben ser capacitados. Entonces se requiere un plazo de 30 días por lo menos. Es lo que nos da la experiencia. En segundo lugar, en cuanto a los jurados electorales especiales, la conformación de estos jurados requiere la elevación previa o el pedido previo al Poder Judicial y al Ministerio Público para que designen, ¿no?, el representante de cada entidad. Y en ese caso, la práctica nos ha demostrado que demoran aproximadamente entre 30 días y 45 días. Pero en la reglamentación, obviamente, que si se trata de ajustar plazos, tendría que decirse pues un plazo perentorio de 10 días, 8 días. Entendemos, es cosa de ajustar los plazos. Bajo responsabilidad tendría que hacer en todo caso. Eso es cosa de tratarlo en el reglamento. Por otro lado, la conformación de los jurados electorales especiales requiere la elección de un tercer miembro, y este tercer miembro ciudadano se hace previo sorteo público, con notificación a los ciudadanos, la aceptación del cargo, y todo ello requiere 30 días. Paralelamente, entonces, a la elección de los magistrados, paralelamente se hace la elección del ciudadano para conformar
estos jurados electorales especiales. Un tercer tema importante es el padrón electoral. Como sabemos, en el padrón electoral se registra la relación de los ciudadanos aptos para el sufragio. Entonces tiene que elaborarse. ¿Quién lo elabora? Lo elabora inicialmente RENIEC. RENIEC pasa al jurado para que el jurado fiscalice. Fiscaliza para determinar efectivamente si los ciudadanos residen en ese domicilio o no, si efectivamente el ciudadano que aparece en ese padrón está vivo o falleció antes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego de que se fiscaliza, el jurado aprueba el padrón electoral. Si se hacen en dos procesos consecutivos, cada proceso cuenta con su propio padrón electoral. ¿Por qué decimos esto? Dos procesos ejecutivos. Recordemos que en el 2018 hubo dos procesos paralelos, elecciones municipales regionales y referéndum. Entonces, nosotros ya teníamos un padrón electoral para las elecciones municipales regionales con mucha anticipación, ¿no? Luego sobrevino, como sabemos, el referéndum, y para el referéndum se tuvo que hacer un padrón complementario, donde se tuvo que incluir, ¿no?, a los ciudadanos residentes en el extranjero que no votaban en las RM, pero por otro lado también tenía que incluirse a los ciudadanos mayores que adquirían la mayoría de edad después del cierre hasta el día del referéndum. Entonces eso implica una labor adicional, un padrón electoral adicional que tiene que trabajar RENIEC, tiene que fiscalizar también el jurado y también tiene que aprobarse por el jurado. En cuarto lugar, inscripción de organizaciones políticas. Solo participarían las organizaciones políticas inscritas ante el registro de organizaciones políticas a la fecha de la convocatoria del proceso electoral. Actualmente el jurado está adecuando sus procedimientos y reglamentación ante las recientes modificatorias. Recordemos que se han dado básicamente 4 últimas normas legales, dentro de ellas la inscripción, cancelación de organizaciones políticas. Y ya el señor jefe del director del registro de organizaciones políticas, presente aquí también, y de ser el caso, también puede hacer algunas precisiones al respecto. Ya la reglamentación se está elaborando a puertas de presentarse en estos días para su aprobación y debate. En quinto lugar, otro aspecto importante son los aspectos administrativos y logísticos. Se tiene que recordar o considerar que se requieren para instalar los jurados electorales especiales una infraestructura, ¿no? Por ejemplo, alquiler de locales, mobiliario, línea dedicada, habilitación de servicios, ¿no? Y que en las elecciones generales se requiere contar con al menos 60 días. Se requiere contratar los servicios de secretarios, fiscalizadores, asistentes de cómputo, coordinadores educativos, servidores contables, notificadores, entre otros. Adecuación de los sistemas informáticos, SIGE, entre otros, y la casilla electrónica. Y la aplicación de plazos de la ley de contrataciones del Estado, salvo que por ley se haga una excepción, porque en materia logística y estos aspectos administrativos, por ejemplo, los alquileres o la adquisición de línea dedicada, etcétera, requieren procesos logísticos, y esos procesos logísticos tienen plazos de acuerdo a la ley de contrataciones del Estado. Entonces tiene que observarse esos plazos, salvo que una ley o en la misma disposición transitoria complementaria final de la reforma constitucional para el presente caso se haga una excepción puntual con relación a la aplicación de esta ley de contrataciones con el Estado. Por otro lado, en sexto lugar, norma aplicable. La situación del voto de los peruanos en el extranjero. Como ya se ha advertido bien, en las últimas normas no se ha contemplado la votación de los peruanos residentes en el extranjero.
esto debe ser materia, entendemos, como ya hemos podido también ver, de una norma legal. Definición de normas aplicables que no afecten el cronograma electoral. Lo define los organismos electorales, ¿no? Entonces, en este tema, ya vía reglamentaria tendría que trabajarse dentro del sistema electoral, los tres entes, ¿no? ¿Cuáles son las normas que van a aplicarse y que se van a desarrollar vía reglamento, y por excepción, qué normas no podrían aplicarse porque de repente el tiempo no da? Por poner un ejemplo, el tema de las primarias. Las primarias, por ejemplo, demandan un tiempo, las internas. Si nosotros recogemos, por ejemplo, la experiencia de las últimas elecciones generales, las internas, normalmente, como no hay plazo fijo, no hay una fecha simultánea para las internas en las organizaciones políticas, oscilaba más o menos entre 3 y 4 meses. Dentro de ese lapso, cada partido político hacía sus internas para hacer sus listas de candidatos y presentarlas oportunamente. Entonces eso más o menos demandaba en la práctica alrededor de 4 meses. Ahora tenemos no solo internas, tenemos primarias. Entonces la pregunta es, ¿las primarias es compatible con una línea de tiempo reducida que tenemos en la propuesta, en el marco de la propuesta? Precisamente eso debe contemplarse y considerarse también dentro de la viabilidad. Por otro lado, también, ¿cuáles serían las normas aplicables? Dependiendo del cronograma electoral que se apruebe, se definirá la aplicación de la norma aplicable, como hemos dicho. El número 7, voto informado y capacitación a los servidores. Como sabemos, el voto informado también es un hito electoral importante dentro de un proceso electoral, ¿no? Porque comunica, publicita a la ciudadanía, ¿no? Los planes de gobierno, las hojas de vida, ¿no? Etcétera, para que puedan tomar, ¿no?, en cuenta al momento del sufragio. En octavo lugar, la importancia de la capacitación de los miembros de los jurados electorales especiales en plazos razonables, ¿no? Y esto ya va en el ámbito jurisdiccional electoral, ¿no? Uno de los talones de Aquiles que hemos tenido en los últimos años es la justicia electoral en primera instancia, ¿no? Se ha ido mejorando. Sí, efectivamente, ya tenemos un juez, un fiscal superior, un ciudadano. Nosotros estamos, en nuestra propuesta de código de reforma electoral, hemos propuesto que en lugar del ciudadano sea un abogado que pertenezca a la circunscripción donde va a funcionar el jurado electoral especial, para darle especialización, ¿no?, a este ente jurisdiccional, como es el jurado electoral especial. Pero en todo caso, los jurados electorales especiales resuelven la inscripción de candidatos en primera instancia, todo en primera instancia, resuelven los expedientes sobre democracia interna, resuelven expedientes sobre propaganda electoral, publicidad estatal, neutralidad, garantías, declaración de hoja de vida, entre otros. Y resuelven expedientes sobre exclusiones, resuelven expedientes sobre actas observadas, cuestionamientos a elección en primera instancia. Por otro lado, en cuanto a la adecuación del marco normativo, tenemos que últimamente se han dado por este Parlamento 4 normas: la Ley 30.995 sobre inscripción, afiliación, cancelación, suspensión, renuncia e integración de comités partidarios, la Ley 30.996 sobre Sistema Electoral Nacional, la Ley 30.997 financiamiento prohibido,
con modificaciones al Código Penal, y la Ley 30.998, Democracia Interna y las primarias. Para definir, quiero puntualizar esto, para definir qué resulta aplicable o no, se debe contar con un cronograma cierto, es decir, una fecha de convocatoria y el día de la jornada electoral, definidos. En el cuadro siguiente, adecuación del marco normativo. Tenemos una línea de tiempo, 2019-2020, tenemos definido el día de la elección en la propuesta que está en debate del Ejecutivo, día de la elección, primera vuelta, 19 de abril, tercer domingo de abril del 2020. Actualmente, en septiembre, está en debate en la Comisión de Constitución y Reglamento. Entonces, en esta línea de tiempo tenemos definido, lo único cierto que tenemos en este momento es el día de la jornada electoral, o sea, 19 de abril, tercer domingo de abril 2020. No tenemos la fecha de convocatoria, que serían los dos extremos de la línea de tiempo en base al cual va a sostenerse el cronograma electoral. Entonces, porque si nosotros vamos a acortar plazos, vamos a adecuar plazos, obviamente tenemos que tener una línea de tiempo definida. Si no hay esa línea de tiempo definida, entonces podríamos estar, en primer lugar, un poco especulando o tener una variedad de escenarios. Por ejemplo, el tema de ¿cuándo sería la convocatoria? Para nosotros, como entes técnicos, no sabemos. No tenemos conocimiento, ustedes tampoco tienen conocimiento. ¿Cuál es la razón? Es obvia. Es una decisión política. ¿Cuándo va a ser la fecha de convocatoria? Nosotros no sabemos si el proyecto del Ejecutivo va a ser materia de 2 legislaturas ordinarias o una ordinaria y un referéndum, ¿no? Entre otros aspectos. Es una decisión política ajena al sistema electoral. Sí. ¿Sí? Tiene la interrupción, congresista Violeta. Gracias, presidenta, y saludando, por supuesto, a nuestros ilustres invitados. Pero al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente en este momento, digamos, hay un clima de incertidumbre sobre qué cosa es exactamente lo que va a venir. Pero usted recordará, o ustedes recordarán también perfectamente que de los debates que hemos tenido apenas meses atrás, se hizo una reforma sobre el calendario electoral. Y parte de la justificación sobre esa reforma electoral, sobre ese calendario, es que se necesitaban más tiempos para poder desarrollar de manera adecuada el proceso y garantizar, por ejemplo, las impugnaciones y ahora la democracia interna. Y se estableció que lo que se necesitaban eran 270 días. Entonces, más allá de la fecha, de si esto comienza en septiembre, octubre, noviembre o enero, más allá de la fecha, la pregunta concreta es ¿cuántos días se necesitan para garantizar un proceso electoral bajo las reglas de transparencia y idoneidad como se tienen que desarrollar los procesos electorales? Entendemos que ya no serían 270 días, pero ¿cuánto sería ese plazo? Porque entonces tampoco no quedaría muy claro por qué se exigió tanto 270 días y se podía hacer en menos tiempo, ¿no? Entonces, la pregunta es ¿cuántos días finalmente vamos a necesitar para poder llevar adelante este proceso en caso de que se realice? La congresista Alcorta había pedido primero la segunda. Gracias, Presidenta. Muy rápida. En ese juzgado que ha presentado, a través suyo, Presidenta, en ese juzgado que ha presentado el presidente, el jurado, el doctor Ticona, para ver todos los procedimientos, ese juzgado que va a chequear todas las elecciones y todo, sería bueno que ese juzgado también vea el tema de las tachas. Las tachas no pueden llegar hasta 3 días antes, salvo que haya una cosa de flagrancia. Pero pues lo digo por experiencia propia. A mí pusieron 3 tachas, una tras otra, la misma persona. ¿Saben quién? Horacio Canepa.
Ahora es el gran árbitro que saqueó al Perú, que traicionó al Perú. Él me puso las 3 tachas. Entonces, hay que resolver esas tachas porque no puede estar hostigado de esa forma, de no poder avanzar en una elección, porque esto hay que resolverlo. Como digo, salvo que se presenten cosas al último momento. Y algo más para que no suceda lo que sucedió con el señor Guzmán también, porque creo que usted estuvo en esa época también, que se exigió a todos los candidatos cumplir con todos los requerimientos que se querían. El partido que lo invitó al señor Guzmán, no me acuerdo el partido que fue, los dueños del partido, no cumplieron, él tampoco. Se le dio un tiempo adicional que no estaba contemplado, tampoco cumplieron, por eso que lo sacan de carrera. O todos iguales o todos ninguno. Y con respecto a la incertidumbre, la tenemos también nosotros, no creo que solamente ustedes. Nadie sabe qué va a pasar más tarde. Gracias. Muchas gracias, señora congresista Alcorta. Solicitamos a los señores congresistas que se le permita al doctor Ticona poder concluir con su exposición para poder intervenir. Y luego se hace el uso de la palabra. He tomado nota ya de su nombre, doctor. Bien. Gracias, señora presidenta. Entonces, continuando con la presentación, decíamos que tenemos una fecha cierta, que quiero puntualizar nuevamente. Un cronograma electoral se sostiene de principio en una línea de tiempo cierta. En la propuesta del Ejecutivo tenemos el extremo final, o sea, el día de las elecciones, tercer domingo de abril 2020, pero no tenemos la fecha de la convocatoria, y esto comporta una decisión política. Decía hace un momento, no sabemos qué votación alcanzará, si va a ser en 2 legislaturas sucesivas, ordinarias, si va a haber o no referéndum, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Entonces, eso, digamos, es una variable independiente, por decir así, que escapa y es ajena al sistema electoral, que en todo caso está en manos de una decisión política. Y entonces tenemos que todas estas actividades que se han llevado adelante, que en la última experiencia del año pasado, y que han dado luego motivo a leyes recientemente promulgadas, obviamente se ha extendido los plazos y se ha replanteado varios temas, como el tema de las primarias, etcétera, pero que para el presente caso, para el proyecto presentado, ¿no? De acuerdo a la propuesta, serán los 3 entes electorales los que vía reglamento ajusten los plazos. Y en todo caso, determinen también qué etapas de los procesos tendrían que modularse, en qué forma, y una serie de detalles técnicos que precisamente podemos también presentarlos vía, como decía hace un momento, el jurado ha venido con la directora de fiscalización, la doctora Clavijo, si hay algún detalle mucho más preciso, más técnico, y también el doctor Fernando Rodríguez Patrón, director del Registro de Organizaciones Políticas. Bien, entonces, mi participación, señora presidenta, hasta aquí, y sin perjuicio de que más adelante se puedan proponer las inquietudes, las precisiones que tengan a bien ustedes, señores congresistas, formular. Les agradezco mucho su atención. Gracias, doctor Ticona. ¿Va a intervenir el doctor Chanamé? ¿O solamente es para...? No. Por ahora no. Por ahora no. Entonces, tengo una lista de oradores a la cual voy a ir sumando a fin de que la tengan presente. Está la congresista Andrade, el congresista Becerril, la congresista Vilcatoma, la congresista Aramayo, el congresista Costa, la congresista Donaire, el congresista Lescano. Antes de eso le había pedido el congresista Arana, es verdad. Congresista Andrade.
Dos interrupciones a la congresista Andrade. Antes de empezar, congresista Andrade, solo si usted lo permite, perdóneme. Sí, congresista, le doy las interrupciones. Congresista Violeta, luego congresista Vilcatoma.